gracias a Dios por este bendito día que nos regala, gracias a su misericordia infinita, que son nuevas cada mañana. Pues vamos a estar compartiendo acá la delicia de Maná en Familia. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Salmo 38. Vamos a estar reflexionando sobre este Salmo. Gloria a Dios. Dice aquí el versículo 11: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Gloria a Dios. Yo en esta mañana, reflexionando en este Salmo, quise titularlo así, de esta manera: en el camino a tu victoria y en busca de tu corona. En camino a tu victoria y en busca de tu corona. Cuántas cosas no hay que entender. Aquí vemos un ejemplo del salmista David. Un hombre, por cuántas cosas no pasó el salmista. Pasó por rechazo. Sus hermanos y su padre lo rechazaron. Pasó por pelea con los enemigos y filisteos por territorios, luchando por territorios. Pasó persecuciones por celos del rey Saúl. Pasó por pérdidas de soldados, amigos en guerras que enfrentaban, pasar por muchas cosas. Y hay cosas que quizás nosotros en este caminar hacia nuestra victoria, hacia nuestra corona, hay muchas cosas que quizás vamos a entender y otras quizás no podamos entender. Pero sí, lo que le garantizo es que si te mantienes en obediencia a Dios, podrás alcanzar tu victoria. Aquí vemos, dice David, que sus amigos y sus compañeros se mantenían lejos de su plaga, de su problema en ese momento, estaban lejos. Y mis cercanos, dice, se alejaron de mí. Gloria a Dios. Podemos ver aquí en este momento cómo el salmista David sintió soledad, se sintió solo. Aún aquellos que quizás él tenía como amigos, con los que quizás podía contar, sintió un momento de soledad, sintió un momento de que todos se le alejaron en el momento que más los necesitaban. Dice el 12 que buscaban su vida, que armaban lazos sus enemigos y procuraban el mal contra él. Pero dice aquí el 14: soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Una vez más vemos cómo el salmista deposita su confianza en Dios en medio de todas las cosas. Ese es nuestro mejor amigo. Te podrá abandonar el amigo, tu familiar más cercano, la persona quizás que tú pienses que es la más cercana que tiene para contar con ella en un momento determinado de su vida. Quizás lo abandonó, lo dejó solo en medio de su plaga y en medio de su situación. Pero Dios, dice aquí la palabra, que es fiel en todo momento. Y el salmista su confianza la depositó en Dios. Esperó en Él en todas las cosas que acontecían en su vida. Tenemos un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en el camino a su victoria, para alcanzar su corona, cuántas cosas no padeció nuestro Señor Jesucristo.
Lo primero, fue tentado por Satanás. Sufrió tentación. El enemigo, como decía el salmista acá David, preparaba lazos. ¿Para qué? Para hacerle caer, para desviarlo de su camino y al destino que iba a él de su corona. Fue tentado, padeció persecución por los mismos hermanos, los mismos fariseos, por aquellos conocedores de la ley, de la palabra, que se reunían con él en la sinagoga. Padeció persecución. Fue burlado por los mismos, por los que había venido. Dice, por los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue injuriado, fue ofendido, quisieron desacreditarlo, atentaron contra su buena reputación, porque era un hombre en el cual en él no se halló falta en nada. Quisieron destruir el honor, su buen nombre, su dignidad y su estima. Quisieron destruirla de nuestro Señor Jesucristo. Le ofendían, se burlaban de él. En la cruz le gritaban, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces mira todas las cosas que pasó el salmista David, que pasó nuestro Señor Jesucristo, en el camino, en el caminar a su victoria, en el camino a alcanzar su corona. Fue negado. Vemos el apóstol Pedro, un hombre que caminó con él junto en su ministerio. Sin embargo, le negó 3 veces. Fue negado, fue rechazado. Dudaron de él. Dudaron también de él. Vemos el caso de Tomás. Tomás tuvo que tocarle en sus llagas para creer entonces que realmente era él. Es decir, que dudaron de él. Y Tomás fue un discípulo que caminó con él durante su ministerio, viendo señales, milagros, prodigios, vio el poder de Dios manifestado, lo vio en todo momento en el caminar con Jesús en su ministerio. Quizás te encontrarás muchas veces solo. Esto también Cristo lo padeció antes de ser crucificado y después de ser crucificado. Antes de ser crucificado y estando crucificado, padeció esto, se sintió solo, sintió soledad. Lo primero, los discípulos no pudieron orar con él, ni aunque sea 1 hora. En el momento que ya él sabía que había llegado su momento del cumplimiento a lo que él había venido. Los discípulos no pudieron estar con él ni 1 hora. Pudieron estar con él aunque sea orando. Se sintió solo. Lo segundo, sintió esa soledad en su humanidad en la cruz crucificado. Cuando le dijo al Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo. En su humanidad pidió hasta que su Padre pasara de él esa copa. Si puede, pasa de mí esta copa. Pero él sabía en su caminar hacia su destino, hacia su corona, que todas estas cosas habían de acontecer. Esa soledad lo iba a llevar
a otra dimensión sobrenatural. Muchas veces en nuestra soledad no entendemos, cuando pasamos por todos estos procesos, en nuestro caminar, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, que vemos el rechazo, vemos la persecución, vemos la soledad, sentimos la soledad en nuestras vidas. Vemos quizás de aquellos amigos que tú pensabas que podías contar con ellos, en situaciones en tu vida, te dan la espalda y sientes ese rechazo y esa soledad en tu vida. Cristo también lo padeció. Pero hubo dos puntos muy importantes que Cristo entendió que lo llevarían a esa dimensión sobrenatural. Primeramente, tienes que morir a tu yo. Tenemos que morir a nuestro yo. Entonces, cuando mueras a tu yo, entonces podrás experimentar lo sobrenatural de Dios. Cristo experimentó esto en su muerte y su resurrección. Era necesario que muriera y resucitara para poder llegar a su victoria, poder sentarse a la diestra del Padre y hoy poder estar intercediendo por usted y por mí. Por eso dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque murió a su yo. Por eso pudo experimentar lo sobrenatural. Si queremos experimentar lo sobrenatural de Dios, tenemos que morir a nuestro yo. Si queremos pasar a esa dimensión espiritual. Todo esto que pasó David, pasó nuestro Señor Jesucristo en el proceso de su llamado, de su ministerio, es parte del paquete. Esto es parte del paquete. Quizás tienes muchos amigos, como le decía, con los que pensaste en un momento de tu vida que podías contar. Te dan la espalda, te traicionan, te murmuran, dudan de ti, de tu llamado, del propósito de Dios con tu vida. Eso es parte del paquete también. Cristo lo pasó. Cristo lo padeció. Aún con sus mismos discípulos. Los 3 años de su ministerio que andaban con él, viendo todas las cosas que eran manifestadas a través del poder del Padre sobre él, y del poder del Espíritu Santo sobre él, vemos cómo dudaron de él, murmuraron de él, lo injuriaron. Gloria a Dios. Pero todas estas cosas son parte del paquete para el camino a tu victoria y para alcanzar tu galardón y tu corona. Pero le digo más. Hay un amigo fiel que nunca la abandona. Y ese amigo fiel es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese nunca le va a abandonar. Le podrá abandonar cualquiera, le podrá abandonar padre, hijo, amigo, madre. Le podrá abandonar cualquiera. Pero Cristo es fiel en todo tiempo y en todo momento. Ese nunca nos va a abandonar en nuestro caminar, en nuestro destino, a alcanzar la victoria y en nuestro destino a alcanzar nuestro galardón, nuestra corona. Gloria a Dios. Él prometió que estaría todos los días de este mundo con nosotros hasta el fin. Aún nosotros caminando mal, Dios nos habla. Amén. ¿Se acuerda de la palabra que escuchamos ayer? Él mismo estaba hablando de eso, el amor en nuestra congregación. El pastor que predicó ayer estuvo tocando ese tema, porque el amor de Dios es infinito. No depende ni siquiera de cuán bien o cuán mal estemos nosotros caminando. Él nos decidió amarnos y se acabó.
una decisión que él tomó. Él dijo, yo voy a amar a usted. Ahora, sí, siempre hay que tener algo en cuenta. Dentro del pacto que Dios hizo de amor con la humanidad, hay ciertos requisitos que hay que tener en cuenta. Y es que, porque el hecho de que Dios te ama y esté contigo hasta tu último día aquí en la tierra, no quiere decir que de ahí para allá, después, ¿sabes? Hay una vida eterna y hay una condenación eterna. Entonces, por tus obras, dice la palabra, que se te va a juzgar y es que se te va a dar un pago. No creas tú que si tus obras son malas, va a haber un buen pago. A pesar de que la salvación no es por obra. Si tú dice la palabra de Dios que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te será contado como pecado. Y el cielo es para las almas arrepentidas. Amén. Fíjese, usted puede, David conocía esto. Cuando tú vives en una vida de humillación y arrepentimiento, porque todos los días usted puede estar expenso a cometer un error. Pero cuando tú tienes un corazón como para Dios y tú aprendes a caminar en arrepentimiento genuino, real, porque el arrepentimiento a veces se puede fingir. Hay gente que pecan en su maldad y dice voy a pecar hoy y empiezan a pecar deliberadamente y eso ahora la Biblia. Voy a pecar ahora. Hay consecuencias, como dice la Escritura. Voy a pecar ahora y mañana me voy a arrepentir. Porque Cristo murió por mí. No, así no es. Que de Dios no se burla a nadie. Como decía, oía, perdona que te interrumpo, oía hay un pastor que decía, ¿no? Porque hay quien la semana entera se la pasa haciendo y deshaciendo. Y entonces después el domingo que va a la iglesia a confesar sus pecados. Y entonces es lo que tú decías, ¿ves? Pecan deliberadamente, hacen práctica del pecado. Y es lo que no podemos nosotros hacer, práctica del pecado. Sí, entonces, Juan hablaba de esto, de pecar deliberadamente, las consecuencias que traía. Igual que Pablo también habló sobre esto. Fueron hombres que caminaron en Dios, caminaron en el poder de Dios, la voluntad de Dios. Eran hombres sujetos a pasiones como nosotros. Como fueron todos los grandes hombres de Dios. Eran hombres todos imperfectos. Amén. ¿Entiendes? Y la Biblia dice que eran hombres perfectos delante de Dios porque caminaban con Dios. Se apartaban para Dios. Eso es lo que nos vuelve a nosotros perfectos. No crea usted que cuando la Biblia menciona que somos hombres perfectos, literalmente nosotros, ¿sabe? Ya alcanzamos esa perfección y nosotros no vamos a tener debilidades, no vamos a estar, no tenemos que cuidarnos de la maldad, del pecado. Sí, porque si ya nosotros literalmente somos ya perfectos, ¿entiendes? Como Dios lo es, entonces nosotros somos santos sin mancha, sin arrugas, sin problemas. No, eso hay arriba. Nosotros cuando ya nos despojemos de esta carne, ¿entiendes? Entonces Dios nos va a dar otro cuerpo, dice la palabra, vamos a ser mudados, ¿entiendes? Dice Pablo en los aires, dice que ahí es donde vamos a sufrir esa transformación. Es cuando crucifiquemos, ¿ves? Cuando crucifiquemos nuestra carne, nuestro yo, es que nosotros, ¿entiendes? Vamos a experimentar todas esas cosas y vamos a experimentar esa nueva dimensión en el mundo espiritual. Pero necesitamos, ¿entiendes? Renunciar a nuestro yo. Tenemos que renunciar a nuestro yo, porque nuestro yo es quien nos conduce a hacer todo este mal, ¿ves? Quien nos lleva a toda esta concupiscencia. Es nuestro yo. Pero cuando nosotros hacemos renuncia a esto, entonces viene sobre nosotros esa dimensión sobrenatural, esa dimensión de Dios sobrenatural. Aquí dice el salmista David, dice en el versículo 17, pero yo estoy a punto de caer, fíjate, y mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La confesión no es que no pueda usted fallar, usted puede fallar. Ahora, ¿dónde usted alcanza la victoria? Cuando usted confiesa sus pecados y no solamente que lo confiese, sino que se aparte de él, porque todos estamos expensos a caer en faltas, en errores. Ahora, pero si usted cayó en una falta y usted cayó en un error, mire, levántese,
Y después que usted se levante, apártese de ese mal, de ese pecado. Porque sí, Dios en su pacto nos amó eternamente. Pero todo pecado y todo mal que nosotros hagamos trae consecuencias. Porque Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su promesa bajo condiciones. Porque tenemos muchas promesas, pero es bajo condiciones. Si te portas mal, fíjate, como el niño, si ahora el niño se me porta mal en la escuela, yo no puedo comprarle juguetico que el niño quiere, porque el niño se portó mal. Si el niño se portó mal con mamá o con papá, papá entonces no puede estimularlo, no puede hacerle regalo. ¿Por qué? Porque el niño se portó mal. Ahora, si el niño se porta bien, papá, ¿entiende? Le compra el regalito que el niño quiere. Es decir, que es bajo condiciones. Las promesas están condicionadas, están bajo una condición. Y es todo, como hoy hemos reflexionado en la palabra, es negarnos a nuestro yo. Negarnos a nuestro yo. ¿Para qué? Para nosotros poder alcanzar ese galardón. Amén. Entonces, dice aquí la palabra, después que David confesa sus pecados, dice, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están, dice, vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Ahora, los que pagan mal por bien, mira lo que dice aquí en el versículo 20. Dice, los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Es decir, es por seguir lo bueno. Se compró enemigo. Eso siempre va a pasar. Todos los que no están a favor de la verdad van a venir en contra. Amén. Y yo me he dado cuenta que tú sabes que aquí David, sobre todo, quizás haga un video después hablando de esto. De esto que voy a hablar ahora, solo está por arriba porque ya no hay tiempo. Maldonado, cuando yo llegué a este país, ¿sabes? El pastor Maldonado, la gente me hablaba muy mal de ese ministerio, por cosas que habían acontecido. Y la gente dice se fueron de ahí, mucha gente se fueron de ahí. Yo conocí a otras personas en otros ministerios que eran de ahí y se habían ido de ahí. Y yo siempre me pregunté, decía, Señor, y en serio, un hombre de Dios que tú has levantado, ¿entiendes? Que todavía está ahí de pie, que su ministerio sigue creciendo, que su ministerio sigue prosperando, que ese hombre sigue trabajando para ti. ¿Por qué la gente le dio la espalda? Y yo nunca entendí eso. Porque hay gente, déjame decirte, acá hay gente que son malagradecida. Porque un hombre de Dios, que yo estoy viendo que le sirve al Señor, está apasionado por las cosas de Dios. Ese hombre en su caída, lo último que yo puedo hacer es darle la espalda. Si yo estoy viendo que hay fruto en él, y si yo estoy viendo que ese hombre me ha estado alimentando a mí por años, yo llevo tiempo congregándome aquí, llevo tiempo recibiendo la bendición que Dios ha reservado para este lugar. Lo último que yo hago es irme de ahí por un error que mi pastor puede haber cometido. El pastor también es un hombre sujeto a pasión. Es más, quiero decir más, estoy seguro que todas las personas que se fueron de ahí, ninguno oró antes de irse por su pastor, ni se acercaron a su pastor a preguntarle en qué le pueden servir, en qué lo pueden ayudar, a darle una palabra de aliento, a darle una... ¿Sabes lo que te digo? Porque hoy en día se practica mucho eso. Los cristianos, cuando ven que una persona falla, son los primeros que en vez de levantarte te dan la espalda. El primer ejército que te abandona. Varón, y esto es increíble. Cuando son los primeros que tienen que practicar la misericordia, la piedad, porque a eso estamos llamados. Incluso Pablo le escribió, si mal no recuerdo, creo que fue a los Efesios o a los Corintios, no recuerdo bien. Pero él le hablaba del ministerio de la piedad. A los Corintios. O fue a Timoteo. Fue una de las cartas de Timoteo. No recuerdo bien, pero fue una de esas estrellatas por ahí. Voy a estar estos días meditando sobre eso y me lo encontré. Pero creo que fue a Timoteo, si no lo recuerdo. Primera Timoteo, creo que está eso. Y él Pablo hablaba del ministerio de la piedad. E incitaba al pueblo de Dios a practicar esto, a hacer una práctica diaria, continua, de la misericordia y la piedad.
Y Jesús también nos enseñó y decía, pero ustedes no juzguen a nadie. Ustedes hagan con su prójimo. Traten a las personas que les rodean como mismo les gustaría a ustedes. ¿Entiendes? ¿Sabes? Viéndose reflejado ustedes en esa situación. Si tú cayeras mañana, ¿te gustaría que todo el mundo te diera la espalda? Que lo que todo el mundo, antes de extenderte la mano, antes de extenderte la misericordia, todo el mundo lo que te diera fuera palo. Eso no le gusta a nadie. Nadie esperaría eso. O cuando tú estás dolido, pasando por una situación difícil, o simplemente tropezaste, ¿entiendes? Porque sí, cometiste un error. Tú estás buscando quizás alguien que te dé una palabra que te ayude a levantarte de ahí. Alguien que te extienda la mano y te diga, oye, tranquilo, Dios estará contigo, arrepiéntete y vuelve a levantarte y no peques más. ¿Entiendes? Porque eso es lo que hay que hacer antes de darle la espalda a un hombre de Dios. Y más uno que, vuelvo y te repito, le ha servido a Dios. ¿Entiendes? Oye, es lo que tú dices, sigue sirviendo a Dios y se ve el fruto de él. Y sigue creciendo y se sigue extendiendo su ministerio. Es decir, Dios no ha dejado solo a ese hombre. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Me pregunto. ¿Por qué nosotros lo hacemos si Dios no lo hace? Oye, es verdad, y muchas veces cometemos el error de estar jugando cosas, ¿ves? Sin conocer, sin saber. Sí, claro, sin saber que solamente Dios es el único, ¿ves? Que tiene toda la potestad de estar jugando todas las cosas. Así es. Muchas veces, y me pongo como ejemplo, ¿ves? Muchas veces jugamos cosas, ¿sí? Sin realmente ir a las raíces de las cosas. Y sacamos nuestras propias conclusiones. Y es donde entonces donde caemos en lazo del enemigo y donde somos enlazados, ¿ves? A la hora de nosotros estar hablando cosas que ni aún conocemos con profundidad. Y aquí, bueno, vemos en esta reflexión el salmista David. Por eso siempre vemos en todos estos contextos que hemos estado reflexionando en la palabra, cómo siempre se refugiaba en Dios en todas las cosas. Aquí vemos en el versículo 21, dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate y ayúdame, oh Señor, mi salvación. Él sabía que en quien único estaba su salvación era en Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta reflexión en esta mañana. Tenemos un amigo fiel, y ese amigo fiel que nosotros tenemos, queremos compartirlo con usted. Queremos presentarle ese amigo fiel, el cual anda de la mano con nosotros en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Damos gracias a Dios por esta reflexión en esta mañana. Tenemos un amigo fiel, y ese amigo fiel que nosotros tenemos, queremos compartirlo con usted. Queremos presentarle ese amigo fiel, el cual anda de la mano con nosotros en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Hoy quiero presentarle ese amigo. Ese amigo se llama Jesucristo. Ese amigo murió por usted, derramó su sangre allí en la cruz del Calvario por su redención, por mi redención, por su salvación y por la mía. Gloria a Dios. Si en esta hora usted quiere recibirlo como su único Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por mi redención y por mi salvación. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he andado mal delante de ti, Señor. Te pido perdón, que perdones todos mis pecados. Y te pido que hoy, a partir de este momento, escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que hoy, a partir de este momento, me recibas como tu hijo. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo. Amén.